Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. Comienzo difícil. Ese es el título que tiene el repaso de la lección de la cartilla de escuela sabática para esta tercera semana. El texto clave lo encontramos en el libro de Éxodo, su capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta semana estudiamos la tercera lección de este trimestre, un encuentro difícil. El primer encuentro de Moisés con Faraón y la dura respuesta que él les da. Vamos a estudiar, como la semana pasada, Sergio, la analogía de la mano. ¿Y puedes explicarla nuevamente, por favor? Definitivamente. Comprendemos entonces que dentro de esta lección vamos a encontrar 5 aspectos muy importantes. En primer lugar, el dedo pulgar. El dedo pulgar nos habla acerca de lo fuerte, de lo que se debe hacer en realidad, de lo que Dios demanda que se haga con fuerza. Y lo vamos a ver a través del estudio de esta lección. El dedo índice, lo que Dios indica, en este caso como lo que Dios indicó a Moisés, y lo que Dios sigue indicando para nuestros días. ¿Cuál es el deber que nosotros debemos hacer? El dedo medio habla acerca de la parte sobresaliente, que es lo que más puede resaltar durante esta semana de esta lección. El dedo anular, el compromiso que se debe tener con Dios. Claro, definitivamente todo lo que hacemos demanda un compromiso. Y sabes, el dedo meñique, como siempre lo decimos, a veces pareciera que por ser pequeño queda excluido, queda de un lado. Pero no es así. Las cosas pequeñas realmente importan. Así. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio repasando primeramente el dedo pulgar, lo que resuena con fuerza en esta semana. Y es importante notar, Sergio, que Moisés y Aarón obedecen el mandato de Dios. Se presentan primero delante del pueblo, luego van donde el faraón y le dicen: Jehová dice así: Deja ir a mi pueblo para que me celebre la fiesta en el desierto. Y uno espera que al venir esto de parte de Dios y al obedecer su voluntad, las cosas van a suceder de manera fácil. Sin embargo, vemos una respuesta dura, un comienzo difícil, tal cual lo indica la lección. Faraón dice: yo no conozco a Jehová. ¿Quién es él para que yo oiga su voz? Claro, y ves que ahí esa intención es un poco, pareciera que fuera no, en realidad la expresión no es como no lo conozco, sino es de desafío, sí. de quién es. ¿Por qué lo debo obedecer yo? Yo soy el faraón, yo soy el que mando. ¿Por qué debería obedecer a este Dios? Sabes, Sergio, esto nos deja una verdad muy importante, que muchas veces el hacer la voluntad de Dios no significa que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Las pruebas son parte del proceso y es precisamente cuando estamos bajo la prueba o la dificultad donde demostramos verdaderamente lo que es nuestra fe en el Dios que tenemos. Y eso es importante. La realidad es difícil. Las cosas no van a ser color de rosas. Siempre van a venir complicaciones, respuestas duras, pero sabemos que Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Claro que sí. Eso es totalmente cierto. Dios trata de actuar y siempre va a actuar en favor de su pueblo. Ya lo decías, Cristian. La fuerza que se ve ahí como representada en el dedo pulgar es ver cómo en este caso Moisés enfrenta ese desafío. Y vamos entonces al dedo índice, la respuesta humana, lo que Dios realmente estaba pidiendo en este caso a Moisés. Al comienzo a Moisés le cuesta: yo no puedo hacer esto y yo no puedo continuar con esto. No te preocupes, va a salir contigo y te va a acompañar Aarón.
Aarón va a estar contigo y te va a acompañar. Y qué bonito es cuando tú te sientes acompañado de alguien, ¿no? No te sientes solo en el proceso, sino que sabes que va alguien contigo de confianza. Lo cierto es que vemos entonces cómo es un comienzo difícil. Primero para Moisés y luego para el pueblo de Israel. Moisés tenía en el capítulo 5, su versículo 3 en adelante, podemos comprender cómo Moisés va, en primer lugar, responde a la orden que Dios le da. Pero al darse cuenta de eso, habla y enfrenta al faraón, al que podemos decir anteriormente era parte de su familia, porque recuerda que Moisés estuvo 40 años ahí en el palacio, y ahora regresar y enfrentarse quizás con los que eran sus conocidos antes, eran parte de su familia. Un nuevo desafío. Y cuando Moisés trata de interceder esta vez por el pueblo, previamente de reunirse con los ancianos y después de haber hablado todo, pareciera que el resultado no se alcanza. En lugar de hacer las cosas bien, porque lo que estaba haciendo Moisés era obedecer, lo único que causó fue empeorar las cosas. Las cosas se empeoraron. Mucho más. Y la gente ya estaba oprimida, pero desde que llegó Moisés y Aarón a desafiar, en este caso a decir que libertaran al pueblo, el faraón se enojó y empezó a castigar más al pueblo. Me llama la atención porque incluso la respuesta humana es dudar del llamado que Dios nos ha hecho. En el versículo 22, Moisés dice: ¿para qué me enviaste? ¿Para afligir más al pueblo? Entonces es natural sentirnos de esa manera cuando las cosas no resultan como esperamos. Efectivamente, lo cierto es que hay que seguir la indicación que Dios da, porque ser obedientes es mejor, y vamos a ir viendo los resultados de esta obediencia. En el dedo medio vemos lo que más resalta, y algo que a mí me encantó de esta lección, de este estudio, es la dirección divina. En el capítulo 6, versículo 1, Dios dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré. Después de la dificultad, después de la prueba, Dios dice: si el faraón me reta, ahora van a ver mi poder. Y dice: yo los tomaré, yo los libraré, yo los redimiré y yo los haré mi pueblo. Eso es lo más resaltante, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la opresión mayor que ahora tenía el pueblo, dice Jehová: verán lo que yo voy a hacer. Y quizá al igual que el pueblo de Israel estemos pasando una opresión en este momento de nuestras vidas, que pensamos que no tiene salida, que no tenemos escapatoria, pero Dios dice: ahora verán lo que yo voy a hacer por ustedes. Es importante saber que en medio de nuestras luchas Dios está con nosotros, y la ausencia, o mejor dicho, las pruebas no es señal de ausencia de Dios. Todo lo que pasamos, como dijo Pablo, es para nuestro bien. Correcto. Dios estaba preparando el camino para que el pueblo fuera libertado con mano poderosa. Aunque ahora había opresión, todo eso formaba parte del plan de Dios para mostrar su poder, para mostrar su fuerza y sobre todo para liberar a su pueblo, que siempre fue su plan. Efectivamente. Vemos entonces cómo en el dedo medio vemos esa parte de la presencia de Dios, y el anular también nos muestra el compromiso que el pueblo de Dios debe hacer con él. Aquí comprendemos también una parte muy importante, porque en esta sección vemos los labios incircuncisos. ¿De quiénes? Del pueblo que dudó realmente si ¿será que Moisés realmente viene enviado de Dios? ¿Por qué, si se supone que Moisés viene a libertarnos, a librarnos de nuestra opresión, nuestro pecado pareciera que se agravió, como que en lugar de resolver las cosas se empeoró? Y entonces, ¿sabes qué, Moisés? Yo creo que lo mejor era que no tocaras nada, que no hicieras nada, porque lo único que viniste a hacer, lo que viniste a hacer fue empeorar las cosas. Y puede que eso nos pase. A veces creemos que por obedecer la palabra de Dios o por seguir realmente el compromiso que debemos tener con Dios, como que las cosas se empeoran, ¿ya? Como que hay problemas en el matrimonio porque ahora quizá aparto tiempo para ir a la iglesia, o tengo tiempo para orar, o hacer realmente lo que debo hacer como cristiano, pero como que las cosas se empeoran, como que no hay un resultado correcto. Pero realmente sabemos que los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Lo que debemos rescatar en esta sección es que a veces enfrentamos situaciones difíciles, pero que así como el pueblo de Israel quizá dudó, nosotros podemos llegar a dudar, pero aquí se resalta el compromiso que tú y yo debemos tener con Dios, de saber que Dios es un Dios
fiel y que Él responde de acuerdo a su promesa. ¿Qué debemos hacer? Creer en sus promesas. Y como punto final, el meñique. Esos detalles que parecen insignificantes pero nos dejan una lección importante. Me llama la atención que el faraón endurece el castigo y el pueblo se resigna. El pueblo simplemente, dice la Biblia, que se esparce y van a recoger la paja y siguen haciendo los ladrillos. Sabes que muchas veces estamos tan acostumbrados a la miseria que no creemos cuando Dios nos dice, los voy a liberar. El pueblo no puso oposición, el pueblo sumiso simplemente cumple las órdenes. Cuando Dios les dijo, yo los voy a libertar, desconfiaron de Dios. Por lo tanto, no ponen ninguna oposición al castigo. ¿Sabes, Sergio? Hemos estudiado 5 puntos importantes en esta lección. Número 1, las cosas cuando vienen de Dios no siempre van a ser fáciles. Va a haber oposición. Lo que Dios nos indica es que nuestra respuesta debe ser de fe. El pueblo dudó, Moisés también dudó, pero Dios no cambia. El punto más resaltante de la lección, Sergio, es que Dios está bajo el control de todo. No importa la situación, dice, ahora verán lo que yo voy a hacer por ustedes. También Dios quiere que tengamos un compromiso con Él. Dios quiere que en la prueba, que en la adversidad, confiemos en Él. Y hoy debemos comprometernos a confiar en Dios, a no aceptar lo malo que estamos pasando, sino confiar que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Y por último, no debemos resignarnos con lo que estamos pasando hoy. Dios tiene un futuro para nosotros, mejor, un futuro lleno de esperanza. No nos resignemos con el presente, quizás estamos sufriendo, pero debemos confiar en que algo mejor nos espera a nosotros como hijos de Dios. Y Sergio, ¿a ti cuál fue el punto que más te encantó de esta semana? Yo realmente me quedo muy encantado con todos, pero siento que el que más me gustó esta semana fue el anular, porque es el compromiso. Así como Job, así como otros hombres que vivieron situaciones de desafío, mantuvieron su fe con Dios, se mantuvieron fieles. Y ese es el compromiso que yo debo hacer y que todos debemos hacer. A pesar de las adversidades, a pesar de que las cosas se empeoren, debemos ser fiel a Dios. Y tú, cuéntanos, ¿con cuál de estos dedos te sentiste identificado? ¿Cuál crees que llegó a tocar tu vida y sientes que llegó a ser de bendición para tu vida? Comparte con nosotros cuál fue el que más te impactó. Y queremos decirte una vez más, este estudio no sustituye tu estudio personal en casa. Este es un aporte para que juntos podamos crecer en nuestra vida espiritual y que juntos podamos fortalecernos. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quien nos entregamos hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.